Hola, querido amigo, querido hermano, te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la bienvenida al Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Soy el pastor Francisco Fernández y hoy quiero compartirte una palabra que estoy seguro que con el poder del Espíritu Santo transformará tu manera de pensar. El tema que quiero compartirte es: alinea tu fe en Cristo. ¿Cuántas cosas en la vida tenemos que detenernos en algún momento y tratar de alinearlas? A veces pensamos que estamos dándole la mejor crianza a nuestros hijos, le estamos dando cariño, lo estamos haciendo muy bien, pero debemos detenernos y pensar si lo estamos corrigiendo de manera adecuada, si le estamos dando un amor como nos ama el Padre a nosotros. Y otra de las cosas que pudiéramos alinear son nuestras finanzas. Cuando tenemos empresa, cuando tenemos negocios, cuando tenemos un presupuesto familiar, tenemos a veces que alinear muchas cosas en nuestra vida. Y así nuestra propia vida tenemos muchas veces que alinearla. En esta oportunidad yo quiero hablarte de que debemos alinear nuestra fe en Cristo. Alinea tu fe en Cristo. Quiero compartirte un pasaje de la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 23 al 27. Antes te invito a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso día que tú nos das. Bendice la palabra. Espíritu Santo, te invitamos a que puedas revelarnos a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, esa palabra que transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de actuar en esta vida que tú nos has dado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 8, versos 23 al 27, de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué maravillosa palabra que el Señor Jesús nos presenta en este momento a través de su palabra. Y quiero destacarte ese versículo 26 que dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Todos los creyentes, en algún momento de nuestra vida en Cristo, tarde o temprano, atravesamos tormentas. Y creo que no solamente en algún momento, constantemente estamos atravesando momentos difíciles, y dependerá pues de nuestra confianza en Dios si esa tormenta pasa con prontitud. Tormentas que abaten nuestras vidas y que en ocasiones pensamos que nos hundimos y que ya es tan furiosa que nos va a hundir en esas aguas profundas. Nuestro Señor Jesucristo, durante su estadía en la tierra, mostró toda su vida una profunda fe en su Padre. Esto en contraste a cómo es nuestra vida en Cristo. Como seguidores mostramos mucha debilidad en los momentos difíciles. Esa inseguridad, esa desconfianza, esa falta de fe profunda como la mostró nuestro Señor Jesucristo. La vida del creyente definitivamente, si no tiene una fe alineada a Cristo, claramente tendrá una vida frágil, llena de inseguridad. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, yo quiero compartirte un primer aspecto. Vemos aquí cuando comienza la palabra diciendo: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y es el primer aspecto que quiero destacarte: esa confianza, esa seguridad que Jesús nos muestra. Pero él dormía. Aún con la fuerza de esa tempestad que dice la palabra que sobrepasaba la barca, Jesús dormía profundamente. Es una muestra perfecta de lo humano, esa vida humana que caracterizaba a Jesús. Perfectamente Dios, perfectamente humano.
nos hace recordar también esa tranquilidad que mostró nuestro Señor Jesús cuando le avisaron que su amigo Lázaro, el que amaba, estaba enfermo. Jesús no se apresuró. Jesús confiaba en la voluntad del Padre y si estaba enfermo sanará. Era la fe de Jesús. Y no se apresuró. Tardó 2 días, más 2 días después tal vez en llegar por la distancia donde se encontraba, porque cuando ya llegó tenía 4 días que había fallecido. Entonces vemos esa profunda seguridad de Jesús, esa profunda confianza en el Padre, esa tranquilidad que la caracterizaba. Pero Jesús estaba cansado. Él había estado, en primer lugar, en ese pasaje vamos a encontrar que había estado en el Sermón del Monte con una gran multitud, con sus discípulos, enseñándole, hablando esa palabra llena de sabiduría. Luego había sanado a un leproso y también sanó también al siervo de un centurión romano. Y por último había ido a la casa de la suegra de Pedro, que también estaba enferma, para sanarle. Era un hombre así como nosotros, que se agotaba. Yo me agoto muchas veces cuando salgo de toda la semana, de trabajar en la iglesia. Me siento un poco cansado, que ya ese domingo quiero descansar mucho. Pero recupero mi fuerza y el Señor Jesús, como perfectamente humano, quería recuperarse, estaba cansado. Y tan cansado estaba que las olas eran enormes, sobrepasaban la barca, la tempestad rugía, pero el Señor Jesús, dice la palabra, pero Él dormía. Jesús, siendo perfectamente hombre, estaba cansado, como cualquier ser humano, pero había una gran diferencia. Era una fe diferente, era una fe plenamente desarrollada en esa confianza hacia el Padre, que le brindaba seguridad hasta en los momentos más difíciles. Hasta en el momento de su muerte, esa fe, esa confianza en el Padre, sujeto a su voluntad, le brindó la seguridad suficiente para poder cumplir con el propósito que tenía en la cruz del Calvario. Quiero pues mostrarte a través de esa palabra que, en contraste con la seguridad que sentía Jesús, también la inseguridad de los discípulos. ¿Acaso tienes la seguridad que Jesús mostró en ese momento, o muestras la inseguridad que tienen los discípulos? Dice el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Era un grito de angustia. Algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores con mucha experiencia, conocedores del mar, y tal vez habrían pasado muchas tormentas y la habían podido controlar. Conocemos de pescadores que conocen el mar, que son capaces de salir de una tormenta con facilidad, de poder manejar su nave y poderla llevar a un puerto seguro, a tierra firme, con seguridad. Pero no se trataba de una tormenta común, se trataba de una tormenta sorprendente, furiosa, rugiente, la cual les había generado angustia, le había generado desespero. ¿Cuántas veces nos pasamos tormentas en nuestra vida que nos desesperan, que nos angustia, y le hacemos un grito lleno de desespero a nuestro Señor? Esto demuestra de parte de los discípulos un poco de ignorancia acerca de la persona que estaba en su barca. Estaba el mismo Dios, estaba ese Jesús humano que estaba cansado, pero era perfectamente Dios, tenía el poder de poder calmar la tempestad. Y tal vez si ellos hubiesen confiado como el Señor Jesús confiaba en su Padre, ellos pudieron haber estado tranquilos, porque Jesús, estoy seguro, que no le iba a dejar perecer. El Señor Jesús está a tu lado. El Señor Jesús no descansa. El Señor Jesús no está dormido. El Señor Jesús permanece con sus ojos puestos en sus hijos las 24 horas del día, los 365 días del año, cada segundo de nuestra vida. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y mucho más allá, en la eternidad, vamos a estar junto con Él, frente a Él, y le veremos cara a cara. Aleluya. Vemos entonces que la fe de los discípulos era una fe insegura, era una fe
que no estaba alineada a esa fe que tenía nuestro Señor Jesús en el Padre. Yo quiero compararte un poco esta situación con la misma situación que sucedió con Lázaro en el libro de Juan capítulo 11, verso 20 al 26, dice lo siguiente. Desde el verso 20 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le responde: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vemos pues a una Marta que teológicamente estaba clara su confianza en quien había creído, pero el Señor Jesús le dice: Marta, Señor, Marta le responde, le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta hace más que un reproche, es un lamento, es sentir de que en ese momento, si hubiese estado el Señor Jesús, no hubiese permitido, pero ella no estaba reprochándole, ella estaba lamentando que no estuviera, pero Jesús le dice que su hermano iba a resucitar, porque ella creía, pues. Marta tal vez estaba buscando, no pensaba que lo iba a resucitar. Ella lo que buscaba era consuelo, ese consuelo que buscamos en el Padre en un momento de tormenta. Pero el Señor Jesús le responde: tu hermano resucitará. Y Marta, todavía con esa fe parecida a la nuestra, a la que expresamos muchas veces, a la que tuvieron los discípulos: yo sé que resucitará en el día postrero. No, el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como lo dice el libro de Hebreos. Ese Señor Jesús que hizo milagros, no solo los hizo y los hará en un futuro, sino que los hace en el presente. Él está a tu lado, Él quiere sanar tu enfermedad, Él quiere calmar tu tormenta. Entonces vemos que Marta tuvo que reflexionar y le dice: tu hermano resucitará. Y Marta, a pesar de su duda, el Señor le confirma y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es que Jesucristo es el dador de la vida. Los discípulos no comprendían que quien estaba allí era el mismo Dios. Era el mismo que creó los cielos y la tierra. El llamado de los discípulos fue un llamado desesperado, más que una intercesión de fe, era un grito de incredulidad, sin convicción de que Jesús podía resolver de inmediato la situación. Dudan que el Señor tenía cuidado de ellos. No dudes, hermano, no dudes, amigo, el Señor tiene cuidado de nuestras vidas. El Señor no duerme. Jesús se incorpora y les reprende y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús deja en evidencia la incredulidad de los discípulos. Él comienza a decir que su fe era muy poca. ¿Y cuántos pasajes de la palabra no encontramos cuando nos dice que si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, podrías traspasar un monte de un lado a otro? El Señor Jesús está llamándote a que alinees tu fe, a que tengas una fe gigantesca, a que tengas una plena seguridad, a que le creas al Señor, a que estés tomado de su mano y no dudes de que Él está cuidándote y está respondiendo tus peticiones y está en medio de tus tormentas. Jesús deja en evidencia en ese momento la incredulidad de los discípulos, porque ellos desconocen la deidad del Señor. El Señor Jesús de inmediato manifiesta su autoridad y su naturaleza divina, porque el Señor Jesús por Él se crearon, para Él se crearon y por Él fueron creadas todas las cosas. Tanto que al terminar la palabra, ellos se sorprenden de cómo los vientos y los mares le obedecen. ¿Acaso todo no fue creado el universo por nuestro Señor Jesús?
quiero ir a un tercer aspecto, amigo, hermano, y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el tamaño de tu fe ante las tormentas? El Señor no está dormido, mucho menos está despreocupado de sus hijos. Si las aves del cielo tienen nido donde dormir, tienen alimento todos los días, ¿cuánto más nosotros el Señor suplirá cada necesidad de nuestra vida? La palabra dice en uno de los salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Acaso te has apropiado de esa palabra? ¿Acaso tu sueño es sereno, tu sueño es tranquilo cuando tienes un problema, cuando te falta alimento, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un familiar que está padeciendo? La palabra te dice que debes acostarte en paz y despertar, porque el Señor Jesús tiene el control de todo. Esa es la confianza que debemos tener en Jesús. Cada día vemos un mundo más sumergido en las miserias del pecado, vemos crímenes, vemos irrespeto a la vida humana, vemos corrupción, mentiras, egoísmos, divorcios, infidelidades, hambres, enfermedades, pobrezas, pandemias, etc. Un mundo lleno de problemas, de tormentas. Pero también vemos a una iglesia trabajando para brindar un lugar de refugio. Cuántas personas vienen cargadas, cansadas y encuentran refugio en el cuerpo de Cristo. Y vienen a formar parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros como iglesia nos gustaría responderle de una mejor manera ante esas necesidades. Pero no somos nosotros, es Jesús quien les está cubriendo, es Jesús quien está respaldándoles. Yo quiero decirte que vemos afuera en el mundo una extraordinaria oportunidad para lanzarle salvavidas al mundo lleno de pecado. Y ese salvavidas es Cristo, ese salvavidas es el Señor Jesús. Pero debemos fortalecernos, iglesia, como lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No elevemos un grito de desesperación, sino un llamado de confianza a aquel que nos dio la vida, aquel que nos rescató de la tormenta del mundo, aquel que te rescató de las tinieblas, aquel que le dio luz a tu vida, aquel que te mostró el camino, la verdad y la vida. Es nuestro Señor Jesús, el mismo que estuvo en esa barca con los discípulos, es el que tienes a tu lado y el que está a nuestro lado. Aquel que se reveló a nuestros corazones. Yo quiero concluirte, no quiero terminar sin antes decirte que es necesario que reflexionemos sobre esta pregunta. ¿Cuál es el tamaño de tu fe ante las tormentas? ¿Es pequeña? ¿Es grande? El Señor dice, hombres de poca fe. Él quiere que tu fe sea gigantesca. Destruye ese yo que hace que tengas un Dios pequeñito, limitado como nosotros a la medida de nuestro entendimiento, y comienza a fundamentar tu fe en el dador de la vida, en el Hijo de Dios. Esa es la fe que debemos alinearnos, ser imitadores de Cristo, así como Pablo le decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imita al Señor Jesucristo en esa fe tan poderosa que tenía depositada en el Padre. Tenemos que menguar para que Cristo crezca, para que se fortalezca en nosotros, para que su poder y su deidad sean manifestados a nuestra vida. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, quiero decirte que cuando conocemos a Cristo, tenemos que comenzar a vivir una vida sobrenatural. Tenemos que comenzar a vivir por fe. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Así que te animo y te invito a que te apoderes de esa vida sobrenatural que Cristo te ha regalado, a que te acostumbres a vivir por fe, a que te acostumbres a vivir los milagros presentes de Jesús, a que te acostumbres a que vaya transformando cada día esa fe que tienes en tu corazón. Dios está en nuestra barca. Esa barca es nuestra vida. Y esa tormenta es el mundo. Ese tiempo difícil pasará, pero estoy seguro que Dios tiene el control y nunca lo ha perdido ni lo perderá. Siempre estará presente en cada tormenta de tu vida. Alinea tu fe en Cristo.
Gloria al Señor. Te invito a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor Jesús. Gracias porque nos diste un gran ejemplo de esa fe, de esa confianza en el Padre, de esa seguridad absoluta que tenías hasta en los momentos más difíciles de tu muerte, pudiste estar sostenido de su mano. Padre, te ruego en el poderoso nombre de Jesús que esta palabra transforme vida, que esta palabra, Señor, calme las tormentas y alinee la fe solamente en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Te invito, querido amigo, a que puedas escribirnos a través del correo que está debajo. Escribe tu necesidad de oración, escríbenos cualquier situación que quiera que oremos por nosotros. Nosotros, el Centro Cristiano Casa de Alabanza, te invitamos a que puedas contactarnos a través del correo electrónico que aparece al final de esta pantalla. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.